Hemos venido hablando en el programa sobre el informe de desarrollo humano que ha desarrollado el PNUD y que lo presentó la semana pasada al país. Una de las cosas, Roberto, que a mí me llama la atención, que en El Salvador hemos dejado de pensar en cómo soñamos ese país y hemos llegado a pensar que tal vez no podemos hacer las cosas. Y cuando William nos decía que en China necesitaban generar 15 millones de empleos al año, aquí en El Salvador no creemos ni siquiera que podemos generar 25,000 empleos al año, no hablemos de los 100,000 que necesitamos. ¿Cómo hacemos para volver a soñar de que nos podemos poner de acuerdo a los salvadoreños en una visión común de futuro que nos permita alcanzar estas metas que están planteando ustedes? Pues? Antes de todo, el informe que está intitulado Imaginar El Salvador, imaginar el país y hacer lo posible es un título para mí fundamental. Excelente. Porque hay que empezar a tener visión y a dar matices a lo que queremos. Y una vez que lo podemos pintar en un papel, que lo podamos construir en la realidad. Esto es liderazgo nacional. ¿Quiénes son los líderes nacionales? Ante todo la gente. Y no es un tema... No soy un político que se lanza a nivel electoral en el país, lo digo de manera sincera. Yo pienso que es la gente y de hecho la ciudadanía debería impulsar y estimular los liderazgos corporativos, sectoriales, nacionales, políticos, obligarlos a ponerse de acuerdo por el bienestar de la gente, porque no es un privilegio tener liderazgo político, social, corporativo, es una responsabilidad, y es una responsabilidad muy fuerte. Y hay siempre una situación donde cuando hay más de una, dos o tres cabezas que piensan conjuntamente, se puede hacer un trabajo mejor. Entonces, William hablaba antes del proceso de paz. El proceso de paz hubo un acuerdo entre élites político-militares bien claros y el acuerdo está sostenido. Hay un proceso de democratización, pero lo que falta de ese proceso de paz era la otra pata del acuerdo, que era el acuerdo de desarrollo socioeconómico. Y yo pienso que después de todos estos años, estas décadas, es el tiempo para el país de articular ese acuerdo de desarrollo nacional. Y ustedes han venido trabajando, William, como muchos otros lo han venido haciendo también en el país, en tratar de ir generando esos acuerdos. Pero yo creo que tenemos que llegar a la yugular, ¿verdad? Y es como hacemos que el FMLN y Arena se pongan de acuerdo y con el conjunto de los ciudadanos podamos impulsar este tipo de políticas para el desarrollo humano, pues. Y nosotros somos optimistas, para ser franco, ¿verdad? Nosotros incluso hemos percibido una diversidad de señales, o sea, ciertamente identificar estas señales en medio de la campaña electoral probablemente sea más difícil, pero no, ¿verdad? Por ejemplo, aún nosotros nos hemos dado la tarea, por ejemplo, de revisar con detenimiento las plataformas que han presentado los diferentes partidos políticos, y uno lo primero que encuentra es que ahí, por lo menos ahí, ¿verdad?, en eso que está escrito y que es compromiso, ¿verdad?, hay muchas menos diferencias de las que uno se pudiera imaginar. Por ejemplo, en realidad uno no se podría imaginar el compromiso, por ejemplo, de los partidos de derecha con la política social hace 25 años a como lo ve ahora, ¿verdad? O inclusive, pues yo ponía ayer en otro programa de televisión, justamente señalaba que había también un cambio importante en los partidos de izquierda, por ejemplo. ¿Quién se iba a imaginar al FMLN, por ejemplo, aprobando un tratado de libre comercio con la Unión Europea o una ley de asocios público-privados? O sea, hay acercamiento, ¿verdad? Hay definitivamente acercamiento, y además creo yo que hay como algún nivel también de conciencia de que hay necesidad de ponerse de acuerdo, que en la parte económica y social pareciera ser que el país podría estar o avanzando
hacia un precipicio, ¿verdad? O por otro lado también a una suerte de punto muerto en términos de que si no se ponen las principales fuerzas políticas de acuerdo, entonces podría definitivamente desaprovecharse una gran oportunidad. Y en eso, uno de estos grandes acuerdos es el fiscal, ¿verdad? O sea, no podemos pensar que este país puede seguir endeudándose ilimitadamente y que esto pueda seguir financiando políticas sociales sin un crecimiento del empleo, sin un crecimiento de la economía, de los emprendimientos, como le llamas tú, y que tenemos que ponernos de acuerdo alrededor de todo esto, ¿verdad? Absolutamente. Y un acuerdo fiscal es un acuerdo programático, porque no es un tema de dinero. Correcto. Es un acuerdo de prioridades. ¿A dónde vamos a hacer la inversión? Detrás del dinero hay programas, hay iniciativas. Debería haber convergencia. ¿Se imagina usted que en el posguerra en Europa la única manera de activar verdaderamente una sinergia era con un espíritu de concertación nacional en varios países? Nosotros tuvimos, yo soy italiano claramente, los democristianos y los comunistas que aún tenían un acuerdo de concertación y se acordaron en los años 70, 80. O sea, no sé si es blasfemia hablar en El Salvador de gobiernos de unidad nacional. O sea, ¿no? Gane, que se abran las puertas. O sea, viva la diferencia también. Hay mucha más riqueza en la diferencia que la monotonía de los que la piensan siempre igual. Entonces, es claro, un acuerdo fiscal se tiene que marcar en un acuerdo programático. Y un acuerdo programático requiere una discusión profunda entre liderazgos políticos, con una articulación a nivel de sociedad, a nivel, ¿no?, de los sectores económicos, los sectores sociales. Es claro todo eso. Pero los políticos tienen una responsabilidad aún más fuerte, de establecer acuerdos. La responsabilidad de los políticos no está en el desacuerdo. Es mucho más difícil establecer acuerdos, pero es ahí que está el valor de la política. En los desacuerdos simplemente se desaprovechan oportunidades. Interesante, tú mencionaste que si esto era utópico, ¿verdad? O sea, hablar de lo que fue en los 70s en El Salvador, la Unión Nacional Opositora. ¿Se acuerdan? Que fue un conjunto de políticos luchando contra algo, ¿verdad? Pero hoy la gran lucha del país debe ser contra la pobreza, ¿verdad? Debe ser a favor de la inclusión social, a favor del desarrollo humano de nuestra gente. Y por eso tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso necesitamos que el FMLN, que Arena, que los políticos y la ciudadanía nos pongamos de acuerdo en eso. Y si al final tiene que haber gobiernos de unidad nacional, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no sacamos lo mejor de aquí, lo mejor de aquí y lo ponemos todo al servicio del país? Nos ponemos de acuerdo sobre las políticas, con eso se tiene todos los diputados con mayorías absolutas y más, ¿verdad? Y podemos entonces enfrentar el desarrollo de una manera conjunta, unidos y con un verdadero sentido de futuro, con ese sueño que todos requerimos, ¿verdad? Así que gracias por ayudarnos a seguir soñando en este país y a poder ver que sí se puede, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.